Le voy a hacer una consultita. Con este viento, a veces pues el internet puede ir y venir, así que ni bien se nos vaya la señal, al WhatsApp nomás me escribe, se fue la señal para que ahí nomás retomemos. Ojalá no se vaya, pero para que así no perdamos mucho tiempo, la idea es que si se va la señal, a veces yo no me doy cuenta porque estoy exponiendo algo, ahí nomás el WhatsApp me va a salir un mensajito de que nos fuimos, pues, ¿no? Y volvemos a hacer todo, no hay problema. Pero bueno, me avisan cuanto antes, si es que se va, ojalá no se vaya. Bien. Bueno, hoy espero que terminemos tema 2, que es refuerzo de tracción-compresión. Hemos visto las deformaciones que se pueden producir por esto, los alargamientos que pueden producirse por esto, o acortamientos, si que es compresión o tracción. Y vamos a ver también ahora qué pasa con los esfuerzos térmicos con esto, también esos alargamientos o acortamientos debido a esto, depende de la dilatación del material, vamos a ver ese tema ahora. Y obviamente vamos a ver también cómo se calculan los esfuerzos en cilindros de paredes delgadas o esféricas también, ¿no? Vamos a ver cómo se dimensionan, cuál es el criterio a seguir para calcular esto. Y bueno, eso más o menos es lo que tendríamos que ver hoy día, como ejemplo sobre todo, que es muy importante. Y bueno, la idea es que se entienda lo mejor posible. Los ejemplos que les estoy mostrando, yo los busco de varias unidades, de varios libros, algunos apuntes, de tal forma que me parezcan ser los más didácticos, los más sencillos y aplicables posible a lo que estamos viendo, a nuestra carrera, digamos, ¿no? A veces, yo creo, ¿no?, que acá el tiempo a veces no es enemigo, pero sí es el caso del sistema virtual que estamos viendo, por ejemplo. Para el profesor probablemente exponer su tema en la pizarra es más fácil, más llevadero, porque está todo en la pantalla, digamos, ¿no? Y uno lo va desarrollando mucho más fácil. Y probablemente ustedes también lo vayan entendiendo rapidito, pero la asimilación no es lo mismo que en una clase presencial, digamos, ¿no? Uno en la pizarra lo va desarrollando, lo va viendo bien, lo va exponiendo y ustedes mismos van asimilando, anotando y comprendiendo más, digamos, lo que se hace en la pizarra. Se demora más, obviamente, pero ahí está el hecho de la asimilación que tengan ustedes. En cambio, en este caso, creería que si bien se entiende lo que se está exponiendo, pero ustedes requieren quizá un tiempo más de asimilación para hacerlo en la casa, volverlo a interpretar, que bueno, son las consecuencias, las causas de esto, de llevarlo virtual, de llevarlo presencial, pero bueno, nos estamos adoptando ambos a esto, y bueno, la idea es que aprendamos lo mejor posible, pues, ¿no? Bien, voy a presentarles en lo que habíamos quedado el otro día, para que más o menos continuemos con lo que estábamos viendo en nuestra materia. A ver, esto... ahora... Ya. Ahorita le voy a presentar esto. Bien. Bien, este es el tema que habíamos iniciado la vez pasada, se los he pasado ya el PDF de esto, donde estamos estudiando, justamente estamos estudiando compresión, tracción, debido a estas tensiones normales. Hemos estudiado los diagramas de tensiones, deformaciones en los diferentes materiales, es decir, habíamos hecho el ensayo de tracción para ver cómo se originan estos diagramas. Bueno, y vamos a terminar conociendo las deformaciones producidas bajo estos esfuerzos normales y térmicos de este tipo de esfuerzo, que es el esfuerzo normal, o tracción o compresión. Ya la siguiente unidad veremos corte, después veremos torsión, en fin, pero vamos de paso. Ahora todavía nos falta hacer una serie de cálculos. Ya habíamos visto, para seguir ingresando colegas, no importa, ya habíamos visto un poco el concepto de
tracción con presión, con carga continua, con carga concentrada. Al final es sobre el mismo eje de la pieza, la fuerza, ¿no? Tanto tracción como compresión. Hipótesis de Bernoulli para cortar una pieza, que es lo que se presenta en la mitad cortada, que representa lo mismo que esta fuerza P, es una sigma por unidad de área. También eso lo vamos a aplicar ahora, que es esto. Después habíamos visto deformación unitaria, el concepto de deformación unitaria de un alargamiento respecto a la longitud inicial de la pieza, se llama epsilon, que es una deformación unitaria, también lo hemos visto. Y la ley de Hooke, lo habíamos visto por otro puntito mucho más fácil, esta tangente, la parte lineal de una curva de tensión-deformación. Está también la parte, después del ensayo de tracción y compresión, habíamos visto justamente toda esta curva, ¿no? La parte lineal, la zona plástica, la zona elástica, la zona plástica y la parte de rotura, que es esta parte, ¿no? Nosotros obviamente vamos a trabajar en esta parte lineal con un coeficiente de seguridad respectivo para que nos aseguremos que trabajemos en la parte elástica, que es la parte donde estamos trabajando con la ley de Hooke, que es la parte constante, ¿no? En esta parte lineal. Y también habíamos visto justamente esto que estamos hablando, para el sigma admisible, es un sigma límite dividido en un coeficiente de seguridad para estar justamente asegurados en nuestra parte lineal, ¿ya? Están ingresando algunos colegas y compañeros. Bien, entonces, después también habíamos trabajado, habíamos visto la deformación absoluta, habíamos planteado una ecuación, esta ecuación debido a la deformación debido a una fuerza de tracción o compresión, o hay un acortamiento o un alargamiento delta L en el material. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, no está compartiendo pantalla. ¿Ahí no están viendo nada? Está compartiendo, compañero. Sí, está Sí, compartiendo. sí se ve. Está compartiendo, yo lo veo bien. Bueno, a ver, vean qué ha Yo lo- pasado. Yo lo veo bien, ingeniero. Bueno, está bien. Algo ha pasado con el colega. A ver que se vincule quizá al MIT. Algo ha pasado, porque si están viendo todos es porque se está viendo, ¿no? Sí, se ve, ingeniero. Bueno, esta expresión que les repito, habíamos visto, de última, a ver, el colega que no está pudiendo ver esto, puede verlo del apunte que le hemos pasado el otro día por el WhatsApp, el PDF, puede ver lo que está, es lo mismo. Así que de último podría seguirlo por ahí, que es lo mismo, digamos, ¿no? Bien, habíamos visto nosotros las deformaciones que podemos tener, no deformaciones, sino alargamientos o acortamientos que podemos tener por la tracción o compresión en cualquier pieza, digamos, ¿no? Y esta ecuación habíamos expresado el otro día, que salía de igualar estas ecuaciones, trabajar con estas ecuaciones y salía esto, que justamente era una expresión debido a la fuerza de tracción o compresión, se origina esta delta L. Pero también habíamos visto que si se considera el peso propio de la pieza, y eso también origina va aumentando la deformación del material, habíamos sacado también, aquí está el desarrollo matemático, pero esto que está en rojo es justamente la expresión fundamental de la deformación total. Debido al esfuerzo de tracción o compresión que origina en la pieza, un alargamiento o acortamiento, y el esfuerzo, el delta L producido por el peso propio del material, en caso que se requiera o en caso que realmente valga la pena considerar. Entonces acá habíamos definido, debido al peso propio y debido a la sin carga, digamos, es decir, el peso propio, que es esto, y debido a la carga, digamos, ¿no? Bien, hasta ahí habíamos llegado, habíamos hecho unos pequeños problemitas de aplicación justamente de esta ecuación, que es importante. A nosotros nos va a interesar saber aplicar esta expresión. Entonces, hemos hecho unos problemitas acá y habíamos trabajado con estos problemas, habíamos desarrollado esto y hemos quedado ahí. Entonces ahora vamos a entrar a esto, que simplemente como concepto lo vamos a manejar, en deformación transversal módulo de Poisson. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una barra es sometida a la acción de una carga longitudinal, sufre un alargamiento o acortamiento, está claro, en esa dirección, cuyo valor se puede determinar mediante la aplicación de la ley de Hooke. Eso está claro, ¿bien? Pero al mismo tiempo,
al mismo tiempo, la barra sufre también un cambio de dimensiones en la dirección transversal, en este caso eje X, Y o Z, ¿no? Si estamos en el eje X, en el Y y en el Z va a haber también cambio de dimensiones. En el caso de que la barra esté traccionada, sufrirá un alargamiento en la dirección de la carga, en el eje X, supongamos, y simultáneamente habrá un acortamiento en las otras dos direcciones, el Y y el Z, eso está claro. Ocurre lo opuesto si está comprimida, habrá un aumento de dimensiones en los ejes Y y Z respectivamente, que eso es lo que se quiere representar acá, y esas son las ecuaciones que se manejan para cuando sucede esto, ¿no? Un alargamiento o un acortamiento en el eje principal de la fuerza, y en los transversales va a ocurrir ya sea acortamiento o alargamiento dependiendo del esfuerzo principal, y la modulación de ecuaciones son estas, digamos, ¿no? Variación unitaria del área de la sección transversal, está dada por este mu, que lo vamos a poder calcular por la deformación en Y y en el eje X, o en el Z en el eje X, que son negativas, y vamos a ver que la variación unitaria de volumen de la sección transversal está dada por esta expresión. Ya vamos a ver cómo se aplica. En principio, el concepto es ese. Una fuerza de compresión o tracción hace que transversalmente se me acorte o se me dimensione mayormente, digamos, ¿no? Vamos a ver eso con un ejemplo clarito, cómo aplicamos estas expresiones. Fíjense, una barra de acero cuadrada tiene 5 centímetros de lado, o sea, 5 de 5K, 5 de lateral, ¿no? Y 25 centímetros de longitud. Y está cargada con una fuerza de tracción aquí en el eje de 20.000 kilos, ¿sí? Si el módulo de elasticidad es 2,1 por 10 a la 6 y el mu ya me está dando dato, este coeficiente de mu acá, ¿no? Me está dando que es 0,3, determinar la variación unitaria de volumen. Es decir, vamos a ver esta variación unitaria de volumen, cómo se calcula con esta, directamente en este problema específico, ¿sí? Por lo tanto, tengo longitud del cuadrado, de la barra cuadrada, de 5, el ancho de 5, la longitud de la barra es 25, tengo la fuerza de tracción que es 20.000, tengo el módulo de elasticidad que es 2,1 y el coeficiente de Poisson de 0,3, ¿sí? Por ley de Hooke, yo puedo poner esto, ¿no? Sigma es la fuerza por unidad de área, esto es igual necesariamente al módulo de elasticidad de E, y la deformación epsilon es delta L por L1, ¿sí? Esto está claro. De acá yo puedo despejar delta L. El delta L no es otra cosa que P por L1 sobre A por E, ¿no? Queda de esta forma. Y ese delta L yo lo puedo reemplazar porque tengo el P. El P es 20.000, la longitud de la pieza, esta barra es 25 centímetros, el área del cuadrado es 5 por 5, que sería 25, ¿no? 5 cuadrado, y el módulo de elasticidad 2,1, lo que este delta L me está dando este valor de centímetros de alargamiento. Por lo tanto, yo podría decir que la variación de volumen, unitaria de volumen, delta B, que viene de esta expresión, yo podría decir que es epsilon por 1 menos 2 mu, donde yo tengo esta variación que es 0,3, tengo este epsilon que he calculado. Por lo tanto, yo podría decir que la variación de volumen es directamente esta proporción. Bien, esto simplemente es a modo de mostrar cómo podrían ser las deformaciones transversales debido a compresión y tracción. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando entremos a ver otros esfuerzos, pero dejémoslo planteado ahí. Veamos otra cosa, cómo se puede aplicar esto también. Una barra circular maciza de bronce de 2 centímetros de diámetro, ¿sí? Está sometida a una fuerza axial, tracción también, de 5.000 kilos, ¿sí? Vamos a ver, determinar la disminución del diámetro de la barra debido a esta carga, ¿sí? O sea, si está traccionando, obviamente va a hacer que infinitesimamente ese diámetro, veamos cuál es la disminución debido a esta carga. Para el bronce, su módulo de elasticidad es tanto y su coeficiente de Poisson es 0,28. Veamos qué es lo que está pasando. En realidad, si ahí está L, debido a la fuerza de tracción P, va a haber un alargamiento. Ese alargamiento L más delta L va a significar que tengamos una disminución de diámetro aparentemente, ¿no? Vamos a ver eso, en qué consiste. Yo tengo el diámetro 2 centímetros de esta cilindro.
el P es 5.000 kilos, el módulo de elasticidad 9, el mu es 0,28 y nos está pidiendo transversalmente cuál es la variación que puede tener el diámetro. ¿Qué tengo acá? El sigma es P sobre área, que es igual a, el área es pi d cuadrado sobre 4, el 4 va arriba, por lo tanto es 4p sobre pi d cuadrado. Acá tengo 4 por 5.000, pi por diámetro al cuadrado, diámetro es 2, ¿no? Diámetro de 2 centímetros al cuadrado, obtengo que el sigma, fuerza por unidad de área, es 1.591 kilogramos por centímetro cuadrado. Hasta ahí no hay ningún problema. Bien, la deformación longitudinal, la ley de Hooke, directamente lineal, es sigma sobre el módulo de elasticidad. Y esto, hago el cociente, el módulo de elasticidad de ese material, E es 9,5, he obtenido el sigma, por lo tanto, obtengo el longitudinal equivalente a este valor. ¿Por qué longitudinal? Porque es directamente la que hace el esfuerzo de tracción. En este caso, hago el longitudinal igual a esto. La transversal, por la ley de Poisson que hemos visto, el transversal es mu por el longitudinal, el mu lo tengo de dato, que tengo acá 0,28, por lo tanto, obtengo el mu transversal, que es este valor, que sería 0,047, que es justamente la cantidad de, ¿cómo podemos llamarlo acá? Podemos decir la cantidad de centímetros que podría perder el diámetro original, si queremos verlo de esa forma, ¿no? Bien, esto simplemente como información, no hay mayor problema creo con esto, simplemente es lo que según un eje se deforma o tracciona o alarga, en los otros ejes ocurre lo contrario, ¿ya? Entonces eso estamos haciendo con dos problemitas fáciles de aplicar. Y bueno, ahora vamos a ver conductos de pared delgada. Esto es bastante importante, bastante aplicable, porque acá se trabaja con cilindros de depósitos de gas, de fuel oil, depósitos de gas, de combustibles, de tal forma que las paredes que tienen que soportar esto, tenemos que calcularlas y ver cómo más o menos esto implica en nuestro estudio qué tipo de consideraciones hay que tener para estos conductos de pared delgada. Dice acá, una pequeña introducción, el cálculo de las bóvedas de revolución se realiza con la máxima simplicidad cuando se puede considerar que los esfuerzos que surgen en la bóveda son constantes en el espesor, y por lo tanto no hay flexión en la bóveda. Obviamente vamos a considerarlo constante en todo lado, en todo el espesor. La teoría de las bóvedas que se basa en esta suposición se denomina teoría membranal de las bóvedas. Esta teoría prescinde de los momentos flectores. Vale decir que si el espesor de la pared E del recipiente o de la bóveda es pequeña comparado con los radios principales de curvatura, la pared tendrá muy poca resistencia a la flexión y actúa principalmente como una membrana en la que los esfuerzos son tangenciales a la superficie de la pared y están uniformemente distribuidos a través de su espesor. Nuestra principal consideración va a ser que las tensiones longitudinales o tangenciales que aparezcan en estos cilindros o esferas, que promueven en su momento, sean constantes en todo el espesor de la chapa, digamos, ¿no? Esa es la principal consideración. Ahora, la relación del espesor de la pared del recipiente, porque si uno es más grueso o más delgado, va a influir, pero vamos a tener un mínimo menor o igual a 0,10 de radio. Bajo estas consideraciones, nosotros vamos a trabajar. Va a ser influyente el espesor de chapa que vamos a calcular, que tiene que ser menor o igual a 0,1 del radio, ¿ya? Bajo esas consideraciones vamos a hacer estos conductos de pared delgada, donde las tensiones tanto longitudinales, que vamos a ver cuáles son, y las tangenciales, que vamos a calcularlas, sean constantes en todo el espesor de la chapa. Esa es la principal consideración para anular lo que se llama los momentos flectores, que sí nos pueden complicar si yo considero eso. Pero para nuestro estudio, simplemente vamos a hacer que estas tensiones longitudinales y tangenciales sean constantes en todo el espesor de la chapa, que tiene que tener este tipo de límite, digamos, ¿no? Menor o igual a 0,10 del radio. Y eso, aquí son las limitaciones que nos está dando el problema. No deberá haber discontinuidad en la estructura, no se consideran niños de refuerzo,
se puede calcular bóvedas sujetas a presiones internas y externas y no permite considerar cargas ni momentos concentrados en este tipo de estudios. ¿Sí? Bien, a eso vamos a entrar un poquito a hacer la matemática de esto para que sepamos con qué ecuación yo puedo contar para trabajar con estos tensiones tanto tangenciales como longitudinales en estos anillos, en estos cilindros, si quieren, ¿no? Para eso, hacemos un corte a la mitad del cilindro y, obviamente, vamos a ver estos diagramas. El diagrama del cuerpo libre de una mitad tiene el aspecto como esta figura. Si yo corto por la mitad, va a aparecerme sigma T en una pared de un lado y de otro lado también sigma T. E internamente, la presión del fluido que va a existir se va a distribuir en todas las paredes del cilindro, ¿no? De esta forma, ¿no? Y vamos a ver qué cosas hay que hacer para que, cómo lo representamos matemáticamente, esto, ¿sí? Tiene el aspecto como la figura A. Observamos que se ha cortado el cuerpo de forma transversal y originalmente el esfuerzo interno, sigma T, aparece en el cuerpo libre como una fuerza exterior, que sería esta, si quiere, ¿no? O esta. En la figura B muestra las fuerzas que actúan en una sección. Si lo veo de frente, cortado el cilindro, voy a ver esto, ¿no? Voy a ver esto, las fuerzas sigma T externas que serían estas y las presiones internas que se distribuyen radialmente en toda la superficie del cilindro, en toda la primera mitad, si quiere, ¿no? Como ejemplo. En la figura B muestra las fuerzas que actúan en una sección. Fíjense, las componentes horizontales de las presiones, digamos, de esta yo puedo descomponer en horizontal P coseno phi y vertical P seno phi. Esta horizontal P coseno phi también se va a dar en este lado. Por lo tanto, las componentes horizontales, por su simetría del cilindro, se van a anular una respecto a la otra. Por lo tanto, la que yo voy a considerar como que aporta al diseño del cilindro va a ser directamente las componentes verticales, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Las componentes horizontales de las presiones y radiales se anulan entre sí en virtud de la simetría respecto al eje vertical. Ya simplificada la determinación, la ecuación a trabajar queda de la siguiente forma. Suma de fuerzas verticales para esto me queda negativo, si pongamos el eje X acá, va a ser negativo para abajo, menos 2 veces sigma T, ¿sí? Por, ¿dónde está actuando? Está actuando en todo el largo del cilindro, L, por el H o espesor que vamos a llamar. Eso no importa, ¿no? H o E, cualquiera de los dos es lo mismo, ¿ya? Entonces, este es menos 2 veces, la fuerza va a ser el sigma que está aplicado, pero necesito yo saber dónde está aplicado, por longitud L del cilindro, por el espesor que está trabajando, H o E, ¿sí? Más, esto es continuo, por lo tanto es una integral desde 0 a pi, porque la mitad de esto, ¿no? De P seno θ, que son las componentes verticales que vamos a trabajar, por diferencial de área. Yo entro a trabajar con esto, hago diferencial de área, no es otra cosa que yo tengo acá, diferencial de área, no es otra cosa que puedo poner por L por diferencial θ. Este es el arco por L, significa reemplazando esto, ¿sí? Por lo tanto, acá es constante, de acá puedo sacar PRL, por lo tanto me queda simplemente 0, integral de 0 a pi de seno de θ por diferencial θ, ¿sí? Y esto es una integral simple, integral de seno menos coseno entre 0 y pi, tomo los valores respectivos y obtengo, reemplazando y trabajando la ecuacióncita, me queda directamente que el sigma T es la fuerza de presión P por el radio de curvatura del cilindro dividido en el espesor. H o E, cualquiera. Esa es la expresión para calcular el sigma transversal. Guarda que estamos trabajando el sigma transversal, no el longitudinal. El transversal origino yo esta ecuación de cálculo. Matemáticamente me sale esto. O esto. H en vez de E o E en vez de H, no interesa. Pero esta es mi expresión que me determina mi esfuerzo tangencial. Bien. Para trabajar la otra tensión sigma longitudinal, porque estamos viendo acá, hemos visto la tangencial, que es esta.
Y para eso hemos hecho el corte respectivo a la pieza como esto. En cambio, para el longitudinal, que es esta otra, vamos a hacer otro corte a la pieza, que significaría una sección del cilindro. Si corto por acá, me queda sigma L por este lado, equivalente a toda la presión P del otro lado. Por lo tanto, acá también, suma de fuerzas horizontales igual a 0, equilibrio, hago, esta de acá es signo negativo, va pi por R cuadrado por P, que es esta P de la fuerza, más 2 veces pi por RH por sigma L, que sería esta, ¿no? Porque estamos trabajando en todo el cilindro, ¿no es cierto? 2 pi R, que es la vuelta de la esfera, por el espesor H, ¿no? O E, por sigma L, ¿no? Igual a 0. ¿De dónde? Igualo esto paso al otro lado, por lo tanto el sigma del longitudinal me queda lo mismo que el otro, P por R sobre 2 veces H. Por lo tanto, fíjense la conclusión más importante que se tiene acá. La tensión tangencial es el doble de la longitudinal, por lo tanto, ¿quién es la que me limita en estos diseños? La transversal, la tangencial. Yo tengo que diseñar con la tangencial porque es la más grande, ¿no? Por lo tanto, si yo limito bien la tangencial, estoy seguro que la longitudinal va a aguantar. Entonces, es la tangencial acá la más importante, que sería esta, la que yo tengo que trabajar. Respecto a la longitudinal, que estamos viendo que es la mitad de la otra. Por lo tanto, la más importante es esta. Es decir, de esto que estamos viendo acá, esta tangencial es la más importante. Hemos visto que el longitudinal tiene su cálculo, su sigma, pero es la mitad de esta, por lo tanto la tangencial es la que vamos a considerar hasta para diseño, porque es la más grande, ¿no? Bueno, esa es la expresión matemática que necesitamos aplicar y que necesitamos trabajar. Esta o esta. O en caso que vamos a ver más allá, en caso que no sea un cilindro, sea una esfera, el sigma transversal de la esfera, que es una sola, va a ser muy parecida a esta, por lo tanto, para una esfera se va a calcular de esta forma, pero eso lo vamos a ver después. Bien, ahora quiero, a ver, hasta acá, chicos, alguna duda, por favor, de esta. Acá vamos a aplicar estas ecuaciones, tanto la longitudinal como la transversal, para el sigma de cálculo de paredes de cilindros delgados, digamos, ¿no? Cuyo espesor está considerado bajo estas condiciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ningún ingeniero. Perfecto. Yo he pasado un poquito la parte matemática, está desarrollada acá, está fácil, por eso que la ha logrado, se llega a esto, y aparte la parte matemática no es decisiva no voy a desarrollar yo esto, pero es fácil, hemos visto cómo se llega a esto, y lo importante es saber aplicar esta expresión. Yo sé que sale de todo esto, esta parte que hemos hecho la integración acá, esto más esto, así que aquí está desarrollado, logramos tener esta expresión, o en el caso de la longitudinal, es más fácil todavía, tenemos esta expresión de suma de fuerza horizontal, y también llegamos a esta expresión. Pero aquí la clave, como les digo, es saber que la sigma transversal es la más importante por ser mayor el doble que la longitudinal. Entonces, cuando dimensionemos cilindros de paredes delgadas, tenemos que trabajar con la sigma transversal y no con la sigma longitudinal. Bien, eso es lo más importante. Veamos a ver algunos problemitas para que vean cómo se aplica esto, cómo manejamos esto. Un cilindro de pared delgada, vamos viendo por lo más fácil hasta aplicar alguna cosita más importante más adelante. Un cilindro de pared delgada está cerrado en los dos extremos y contiene aceite a una presión de 8 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? El diámetro interior es 40 centímetros, el diámetro. Si el límite de fluencia del material es de 2650 y se toma un coeficiente de seguridad 3, determinar el espesor de pared que puede tener este recipiente. Acá, cuando me está dando el límite de fluencia de material 2650, es un límite casi al límite, casi para deformarse, por lo tanto, dividido en 3, ya me aseguro que va a entrar un sigma de trabajo mucho más importante en la zona elástica, ¿no? Los datos del problema. Aquí directamente me está pidiendo qué espesor puede tener este cilindro cuando cumple estas condiciones.
la presión de 8 kilos del aceite, que va a tener el diámetro interior 20, por lo tanto el radio es, el diámetro es 40, el radio va a ser 20, ¿no? El sigma de fluencia es 2650, que es el límite prácticamente entre la deformación ya elástica y plástica, pero dividido en 3, para que entre en la zona elástica y un sigma de trabajo seguro, digamos, ¿no? Justamente, como es una pared de cilindro, delgado obviamente, nosotros sabemos que en un cilindro nuestro sigma, el más solicitado y el de diseño, va a ser el sigma transversal y no el longitudinal. Por lo tanto, tomamos la ecuación del sigma transversal, que no es otra cosa que, ¿no? P por R sobre H, ¿no? P por el radio sobre H. En este caso, vamos a tomar P por radio sobre H, ¿no? La transversal. Por lo tanto, el sigma de trabajo, si yo sé que es el sigma de fluencia sobre el número de coeficiente de seguridad, aquí está. Esto es igual a P por radio por H, sobre H, que o E, espesor, digamos, ¿no? Bien, entonces, despejo de H de acá. Uy, por un ratito se está por cortar mi computadora, la batería. Ahorita vamos a enchufarlo antes que suceda lo contrario. Antes que se corte, me está pidiendo. Ahora sí, ya, no se va a cortar, va a cargar. Bien. Entonces, fíjense que directamente el radio del cilindro, que es interior, es 20, y el coeficiente de seguridad, que es 3, sobre el sigma de fluencia, que directamente en este caso es 2650. Por lo tanto, con esas condiciones yo tengo un H. Este H, 0,18 centímetros. Ese sería el espesor de este cilindro de paredes delgadas bajo las condiciones que me está diciendo de presión de 8 kilos y tal diámetro interior, ¿no es cierto? Y el sigma de fluencia de ese material, de una chapa de acero seguramente, pero que tiene ese tipo de datos. Creo que esto es sencillito y fácil de entender cómo aplicamos. En este caso, cuando me habla de cálculo de espesor para cilindros, de tipo cilíndrico, ya sabemos que tenemos que aplicar el sigma de T, ¿no es cierto? No el longitudinal, sino el transversal. Lo que yo calculo con el longitudinal, por ahí estamos dando en el H, ¿no? Bien, voy a compartirles otro, uy, ¿dónde está esto? Ay, no lo he hecho. Ah, sí, aquí está. Esto es un complemento a lo que estamos viendo. No se nota muy bien, pero lo voy a acercar lo más que pueda para que podamos acercar. ¿Están viendo bien ahí, no? ¿Se ve, no? Sí, ingeniero. Ya. Este otro problema de cálculo de paredes de cilindros, digamos delgados, obviamente, ¿no? Dice, una botella cilíndrica de aire comprimido, cilíndrico, ya me dice que es cilíndrico, ¿no? Para usos de laboratorio, lleva aproximadamente en el momento de la entrega una presión de 160 kilos centímetros cuadrados, ¿ya? El diámetro exterior, en este caso, esto está mal, porque es el diámetro interior acá, vamos a corregir, es de 25 centímetros, ¿sí? Es interior. Calcular el espesor de la pared necesario si el acero tiene un límite de fluencia de 2450 y acepta un coeficiente de 2,5. Este es un problema muy similar al que hemos visto anteriormente. Bien, fíjense, tengo una presión en este cilindro de 160, el diámetro interior es, vieron que es interior, no exterior, es 25, por lo tanto el radio es 12,5, ¿sí? Me está pidiendo qué espesor podrá tener para soportar esta presión con este diámetro. Es un problema muy similar al anterior. ¿Se ha cortado? Sí, sin internet, mándale mensaje por WhatsApp.